¿Qué ocurre cuando una líder desafía a los gigantes mundiales y redefine las reglas del juego justo cuando el mundo está al borde de una nueva era de crisis? Por primera vez en la historia de Japón, una mujer ha llegado a la oficina más poderosa del país. Sanaya Tokaichi es la nueva primera ministra. Pero lo que nadie esperaba es que su nombramiento marcaría el inicio de una serie de movimientos que están sacudiendo el tablero geopolítico global, sorprendiendo incluso a potencias como Estados Unidos y Rusia. En sus primeros días de gobierno, Tokaichi tomó decisiones impredecibles en política internacional. Mientras Japón atraviesa una recesión económica y enfrenta crecientes tensiones con Rusia y Estados Unidos, la nueva líder no siguió el guión esperado por Occidente. La Casa Blanca quedó desconcertada cuando Sanaya Tokaichi rechazó abiertamente la presión del presidente estadounidense para sumarse a las sanciones contra Rusia. En vez de alinearse de inmediato con Washington, Tokaichi optó por mantener abiertas las vías de diálogo y comercio energético con Moscú, una jugada que muchos ven como un inesperado éxito diplomático para el Kremlin. Este movimiento ha dejado a la élite política estadounidense sin palabras y ha fortalecido la percepción internacional de la autonomía japonesa. Rusia, por su parte, capitalizó la oportunidad anunciando nuevas iniciativas militares cerca de territorios en disputa, lo que aumentó aún más la tensión en la región y forzó a Japón a responder a través de canales diplomáticos, sin romper del todo los lazos. Todo esto ocurre en un momento en que la economía japonesa tambalea y la seguridad en el Pacífico y en Europa del Este se reconfigura bajo la sombra de conflictos energéticos, tecnológicos y de información. Si ignoramos estos cambios, corremos el riesgo de no anticipar futuras crisis, quedarnos rezagados ante la nueva dinámica energética y perder de vista los eventos que definirán la próxima década. Pero ¿cómo pudo llegar Japón, un país históricamente reservado y predecible, a esta ruptura con sus propios patrones? ¿Cuál fue el detonante para que el mundo, de repente, observe a Tokio con atención renovada? Para entender por qué la llegada de Sanaya Tokaichi ha sacudido tanto a las potencias y qué factores internos y externos han configurado este momento, vamos a retroceder y analizar el contexto que transformó a Japón en el epicentro de una nueva tensión global. ¿Por qué Japón se encuentra hoy en la encrucijada más crítica de su historia moderna? El país del sol naciente vive uno de sus momentos más inciertos. Por primera vez, una mujer lidera el gobierno japonés, Sanaya Tokaichi. Su ascenso llega cuando la economía japonesa, tras décadas de estancamiento, oficialmente ha entrado en recesión. La confianza interna titubea y el futuro económico es más impredecible que nunca. Al mismo tiempo, resurgen antiguas heridas. La disputa territorial con Rusia por las Islas Kuriles, que Japón llama sus territorios del norte, y Moscú considera parte incuestionable de la Federación Rusa, sigue siendo un punto de inflamación. Estas islas no solo tienen valor simbólico e histórico, también son clave por sus recursos naturales y su posición estratégica en el Pacífico. Cada año, con la llegada de noviembre, Rusia realiza ejercicios militares cerca de estas islas. Este año, además, ha impuesto restricciones al paso de barcos extranjeros, incluyendo japoneses, y ha asignado nuevos nombres rusos a islotes deshabitados, avivando el descontento nipón. Las sanciones económicas mutuas entre Tokio y Moscú han enfriado gravemente la relación diplomática, haciendo que cualquier paso en falso pueda convertirse en una crisis mayor. El gobierno japonés ha elevado protestas formales, pero la respuesta rusa es firme. Consideran el tema cerrado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En este delicado tablero, Estados Unidos presiona fuertemente a Japón para que corte todos sus lazos energéticos con Rusia, especialmente la compra de gas natural licuado. Washington busca aislar aún más al Kremlin tras la escalada militar en Europa del Este. Pero la respuesta de la primera ministra ha desconcertado al mundo. Tokaichi se ha negado a ceder ante la presión estadounidense, priorizando la autonomía energética y los intereses nacionales de Japón, en vez de seguir ciegamente los dictados de su aliado tradicional. Las maniobras militares rusas en torno a las Islas Kuriles,
Con el cierre temporal de aguas y ejercicios con fuego real, solo han aumentado la tensión. Las autoridades japonesas protestan enérgicamente, pero la realidad es que la región se ha convertido en un tablero donde se cruzan intereses de Moscú, Tokio y Washington, en medio de un clima global marcado por el rearme y la desinformación. No entender este complejo contexto puede llevar a interpretaciones erróneas, a subestimar los riesgos de una escalada armada o diplomática, y a perder de vista cómo cada movimiento repercute en la seguridad, la economía y la estabilidad mundial. Pero lo que realmente está en juego va mucho más allá de unas islas. Asistimos a una redefinición de alianzas y estrategias globales, donde cada decisión puede cambiar el equilibrio de poder en todo el planeta. ¿Qué ocurre cuando uno de los aliados más cercanos de Occidente decide no seguir el guión que se le impone? Así fue la sorpresiva decisión de la primera ministra japonesa, Sanaya Tokaichi, quien rechazó, sin titubeos, la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de endurecer la presión sobre Rusia y cesar la compra de gas ruso. La respuesta dejó atónitos a los líderes en Washington. Por primera vez en décadas, Japón prioriza sus propios intereses energéticos y estratégicos, en lugar de plegarse automáticamente a la agenda estadounidense. La reacción en la capital estadounidense no se hizo esperar. El desconcierto y la irritación se reflejaron en los pasillos del poder. Para Rusia, en cambio, el gesto de Tokio fue un triunfo diplomático inesperado, una señal de que el aislamiento promovido por Occidente no es absoluto. Moscú aprovechó la coyuntura para fortalecer su imagen de resistencia y, en cierto modo, de victoria política sobre quienes pretendían aislarla. Pero la tensión no acaba ahí. Japón, aunque mantiene la compra de gas ruso, ha protestado formalmente ante nuevas provocaciones de Moscú. Ejercicios militares rusos en las aguas cercanas a las islas en disputa y el cambio oficial de nombres de 2 de esos islotes. Estos movimientos son interpretados por Tokio como una consolidación del control ruso sobre territorios que los japoneses consideran suyos desde hace generaciones. Sin embargo, la ciudadanía japonesa comienza a perder la fe. Muchos ven con escepticismo la capacidad real de sus líderes para recuperar esas islas. El descontento crece cuando las promesas históricas de restaurar la soberanía nunca se materializan, y la población percibe que, pese a los anuncios y las protestas diplomáticas, los avances concretos son nulos. En el escenario internacional, la decisión de Tokio sacude el debate sobre la eficacia del aislamiento contra Rusia y evidencia las grietas en la unidad occidental. ¿Sirve realmente la presión colectiva si uno de los aliados clave opta por la autonomía? Analistas y gobiernos de todo el mundo especulan sobre el impacto de este giro. Desde la volatilidad de los mercados energéticos hasta la percepción de que la hegemonía de Occidente ya no es incuestionable. El riesgo es mayúsculo. Si Japón, una pieza central en el tablero global, desafía abiertamente las directrices de Occidente, podría desencadenar una reacción en cadena que altere alianzas, mercados y la propia narrativa dominante sobre el poder mundial. Las consecuencias van más allá de la política tradicional y afectan desde la seguridad colectiva hasta la economía diaria de millones de personas. A partir de este momento, las ramificaciones del conflicto se extienden, conectando la escalada militar y tecnológica en Europa y Asia, mientras las viejas certezas geopolíticas se tambalean ante una nueva realidad. La siguiente fase revela cómo la competencia tecnológica y militar transforma el equilibrio de poder, y cómo tanto Europa como Asia empiezan a prepararse para escenarios de confrontación directa. ¿Estamos realmente preparados para afrontar una nueva guerra fría, o incluso algo peor? La militarización de las fronteras ha escalado a niveles inéditos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN refuerza sus defensas en toda Europa del Este, con inversiones millonarias en sistemas antiaéreos y radares de última generación. Sin embargo, los propios mandos militares reconocen que no están listos para repeler una oleada masiva de drones o enjambres autónomos rusos, capaces de saturar estas defensas en cuestión de minutos. A la par, Europa debate acaloradamente el aislamiento a largo plazo de Rusia. Las sanciones se endurecen y la disuasión militar se convierte en el eje de la estrategia, especialmente en el Báltico,
donde países como Estonia, Letonia y Lituania temen convertirse en el próximo tablero de juego. Pero, ¿qué tan sostenible es una política de cerco y exclusión perpetua? La tecnología, lejos de brindar certidumbre, añade capas de incertidumbre y riesgo. Los recientes incidentes con barcos fantasma en el Báltico, manipulados por fallos tecnológicos o ciberataques, han desestabilizado la confianza regional. El fantasma de ataques invisibles, no solo sobre infraestructuras militares, sino también sobre los sistemas energéticos y de transporte, mantiene a millones de europeos en vilo. No hay consenso ni dentro de la OTAN, ni entre Estados Unidos y Europa sobre la mejor manera de responder a la agresión rusa y a la guerra en Ucrania. Washington presiona por una línea dura y apoyo militar constante, mientras algunos socios europeos temen una escalada incontrolable y abogan por el diálogo. Las discrepancias estratégicas aumentan la posibilidad de errores en la toma de decisiones, alimentando el riesgo de una confrontación accidental o de que una campaña de desinformación desate el caos. En este contexto, la amenaza ya no es solo la guerra convencional. El verdadero peligro está en la erosión de la confianza internacional, los sabotajes tecnológicos y los conflictos indirectos que pueden paralizar infraestructuras básicas sin previo aviso. El impacto potencial sobre la seguridad y la vida cotidiana de millones es incalculable. Cada día, la frontera entre la paz y el conflicto parece más difusa y peligrosa. Frente a este escenario de incertidumbre y tensión constante, surge una pregunta inevitable. ¿Qué podemos aprender y aplicar como individuos para navegar en tiempos donde la estabilidad se tambalea y la verdad es más difícil de distinguir que nunca? Ahora, exploremos cuáles son las lecciones prácticas que cada uno puede extraer de esta nueva realidad geopolítica y tecnológica. ¿Qué estrategias concretas pueden ayudarnos a protegernos y tomar decisiones informadas en medio de tanta incertidumbre? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos y líderes ante este tablero de ajedrez en constante cambio? La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. Frente a una realidad tan compleja y volátil como la actual, la información se ha convertido en la primera línea de defensa. Por eso, el pensamiento crítico es más valioso que nunca. No basta con consumir titulares o repetir opiniones ajenas. Debemos cuestionar, contrastar fuentes y buscar entender los intereses detrás de cada narrativa. La desinformación y la manipulación no distinguen fronteras y pueden tener consecuencias devastadoras para democracias enteras. Otra lección fundamental de esta nueva era es la importancia de la diversificación, tanto en fuentes de energía como en alianzas estratégicas. La reciente decisión de Japón de redefinir sus relaciones energéticas demuestra que depender de un solo actor puede aumentar la vulnerabilidad de un país frente a presiones externas. Ciudadanos informados pueden exigir a sus gobiernos que exploren alternativas y construyan redes de cooperación más equilibradas, que ayuden a garantizar la estabilidad en tiempos inciertos. El diálogo internacional y la diplomacia cobran una relevancia aún mayor cuando las tensiones alcanzan niveles críticos. Evitar errores fatales exige no solo firmeza, sino también apertura al entendimiento y la negociación. Los líderes deben fomentar puentes, no solo muros, para que la comunicación prevalezca sobre la confrontación. La participación activa de la sociedad en foros, iniciativas y espacios de debate contribuye a que las decisiones no queden en manos de unos pocos y se evite la polarización extrema. La tecnología, por su parte, avanza a pasos agigantados y redefine el escenario de la seguridad global. Drones, inteligencia artificial y ciberseguridad no son solo palabras de moda. Representan riesgos y oportunidades reales. Es esencial comprender cómo estas herramientas pueden ser usadas tanto para proteger como para atacar y exigir que existan regulaciones claras y actualizadas. La vigilancia ciudadana y el control democrático sobre el uso de estas tecnologías son irrenunciables. Finalmente, en tiempos donde la confianza pública puede quebrarse con facilidad, es imprescindible exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros gobiernos. Solo así es posible evitar que el miedo o la manipulación se impongan sobre la verdad
y la deliberación colectiva. Participar, informarse y demandar explicaciones debe ser parte de la vida diaria de toda sociedad que aspire a la resiliencia ante la crisis. No actuar ni informarse nos deja expuestos a crisis económicas, energéticas o de seguridad, y abre la puerta a quienes buscan manipular o sembrar el miedo. La responsabilidad recae tanto en los líderes como en cada uno de nosotros. Comprender, prepararse y actuar con conciencia puede marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la fortaleza colectiva. Así, en este contexto de desafíos y transformaciones, es necesario preguntarse cómo las decisiones de hoy modelarán el futuro inmediato. ¿Qué señales debemos observar para anticipar el próximo gran movimiento en el tablero global? El futuro no está escrito. Depende de nosotros entender y dar forma a la nueva era. Lo que hoy ocurre en la escena internacional es mucho más que titulares y declaraciones. La llegada de Sanaya Tokaichi al poder en Japón ha roto esquemas históricos y obliga al mundo a reexaminar viejos supuestos sobre liderazgo, alianzas y autonomía nacional. En un contexto de crisis geopolítica, cada decisión impacta directamente en la economía global, la seguridad y el acceso a la información verídica. Ignorar el momento histórico que vivimos es renunciar a ser parte de las decisiones que marcarán nuestro destino colectivo. La independencia mostrada por la nueva primera ministra japonesa recuerda que ningún país está condenado a repetir viejos patrones, y que las expectativas externas pueden ser desafiadas con inteligencia y coraje. ¿Qué otros cambios podrían desencadenar acciones de este tipo en otras regiones? La manipulación de la información, el desarrollo tecnológico militar y las tensiones territoriales no solo afectan a gobiernos, sino que llegan hasta la vida cotidiana de millones de personas, desde el costo de la energía hasta la estabilidad en las fronteras. La paz futura, la autonomía y la prosperidad dependen de la capacidad de las sociedades para cuestionar, informarse y exigir transparencia a sus líderes. Este momento nos ofrece la oportunidad de participar activamente, investigar los hechos, debatir en comunidad y exigir políticas responsables. No basta con observar. La nueva era de la geopolítica necesita voces informadas y críticas. ¿Estamos listos para asumir ese papel?